Hola compañeros, el día de hoy les estaremos hablando sobre la vida de Karl Marx y su relación con el socialismo. En este video podremos encontrar apartados sobre su contexto histórico, algunas de sus obras, frases y algunos conceptos de sociedad, e incluso algunas de sus aportaciones educativas que siguen siendo importantes hasta hoy en día. Mi nombre es María Fernanda Moreno Rodríguez, en colaboración con mi compañera Valerio Raciel y Dana Paola. Para comprender las ideas y pensamientos de Karl Marx, es fundamental conocer el contexto histórico en el que se desarrollaron. Marx fue un filósofo, economista, periodista y activista del siglo XIX, cuyo pensamiento conocido como marxismo se desarrolló en el contexto de la Revolución Industrial y los cambios sociales y económicos que trajo consigo. Primero que nada, ¿qué fue la Revolución Industrial? La Revolución Industrial fue un proceso de cambio económico, social y tecnológico que comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se extendió a otras partes del mundo. Esta se caracterizó por la transición de una economía artesanal y agraria a una dominada por la industria y la fabricación de maquinaria. Se inició con el uso de la energía de vapor y la mecanización de la producción. Se extendió a Europa Occidental y América y concluyó entre 1820 y 1840. Como podemos ver, la revolución industrial trajo consigo cambios radicales tanto en la economía como en el pensamiento. En este cuadrito les mostraremos algunas ventajas y desventajas de la revolución industrial. Como primer punto, tenemos que hubo mayor infraestructura y más tecnologías, nuevos inventos y muchas mentes creativas. Los servicios o actividades diarias se facilitaron para la sociedad. Gracias a la máquina de vapor, la máquina de hilar, el barco de vapor, el ferrocarril, se lograba la comercialización, igual la movilidad, y era muchísimo más fácil. Pero también trajo el engrandecimiento de las ciudades, por consiguiente, hubo bastante contaminación por el inicio de las industrias. Debemos recordar que en esta época hubo un cambio radical de campo a ciudad. El siguiente punto es aumento considerable de la productividad a través del desarrollo tecnológico de la máquina de vapor. A las personas les salía más barato emplear a personas y gracias a la máquina el aumento de la productividad era muchísimo mayor a pagarle a una persona que realizaba un trabajo artesanal, lo cual genera condiciones deplorables de trabajo en ese momento, donde el obrero era superexplotado de manera salvaje. En esta época las jornadas eran de 16 horas y las condiciones eran insalubres. En esta época los niños también trabajaban y las mujeres también, de igual manera, y eran muchísimo mal pagadas a comparación de los hombres. Como siguiente punto tenemos hubo más máquinas y más oportunidades para mejorar la calidad de vida. Las personas ya no tenían que tener específicamente un lugar en el campo para poder generar recursos. Recordemos que tiempos atrás las personas trabajaban para poder tener u obtener algunos recursos, ya sea trabajando en las tierras de sus señores. Pero esto generó fuentes de trabajo que no eran nada saludables. Las personas no tenían oportunidades para estudiar, solamente asistían a escuelas especializadas para enseñarles a trabajar y llegó un punto donde ellos se sentían inútiles si no trabajaban. Sentían que ese era el sentido de su vida, solamente ser útil para la producción. Como siguiente punto, el aumento del capital e inicio del potencial económico. La revolución industrial da inicio al capitalismo y surge el proletariado o el asalariado, que son las personas que trabajaban. Pero las máquinas desplazan al hombre de su trabajo y disminuye la demanda de la obra de mano. Gracias a las maquinarias, hacían como el corte de personal, podría decirse así, entonces ya no ocupaban tantas personas, de igual manera ganaban las personas que tenían sus industrias, ya que no tenían que pagarle a la mayoría de las personas que en ese momento se encontraban. Ok, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Karl Marx?
La revolución industrial impactó a Carr de diversas formas. Una de ellas fue la forma de trabajar y producir. Marx y Friedrich Engels fueron los primeros en criticar los efectos del sistema fabril moderno. Marx fue el primero en explicar el origen del capitalismo, sus leyes y cómo se podía acabar con él. También revolucionó la forma de pensar y de organizarse en sociedad, descubriendo la importancia del trabajo para sostener el sistema político. Marx postuló la necesidad de una revolución en la que el proletariado se estableciera como una clase dominante, que es lo que veremos más adelante, y afirmó que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos determinan su forma de vivir y pensar. Para Marx, el desarrollo tecnológico era parte inevitable del desarrollo histórico, pero, de acuerdo al pensador alemán, la consecuencia inmediata de la revolución industrial fue afectar negativamente la vida de los obreros. En este apartado vamos a hablar de la vida de Karl Marx, quien fue un filósofo economista alemán, padre del comunismo moderno. Él nació un 5 de mayo en Treves, ciudad de Alemania, en 1818. Fue criado en una cuna judía, con tradición liberal, con padres de clase media. Su padre era abogado, mientras que la familia de su madre fundó Philips. Él estuvo muy activo en los movimientos obreros del siglo XIX. Tuvo una gran amistad con Engels, porque ambos criticaban la filosofía y la lucha de clases sociales. Por esta amistad y por medio de estos temas formaron grandes libros y grandes artículos. Estudió Derecho e Historia por petición de su padre en las universidades de Bonn y Berlín, pero también contaba con estudios como la economía y la política. Dedicado también al periodismo, pues en él planteaba la realidad social que se vivía en ese momento. Fue casado con Jenny Bonn en 1843, con quien tuvo 7 hijos, y mediante ese matrimonio se mudó de Alemania hacia París, y es ahí donde surge el centro del estudio del socialismo francés y la economía política. Él murió en 1883, un 14 de marzo. Vamos a hablar de 3 obras principales de Marx, o de las más sobresalientes. Pero para esto voy a empezar explicando qué es lo que él contempla en sus obras. Él desarrolla el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, explicando la realidad social. Tenemos como primera el manifiesto del Partido Comunista, conjunto a Engels. En esta, ellos hablan de un modo de producción a partir de las relaciones sociales, el poder y la convivencia. Aquí se ven mucho los estamentos sociales de esa época y cómo era que se manejaba según el poder. En la segunda tenemos el capital, que aquí habla más que nada del valor social en cuanto al dinero. En esta él dice que el dinero es aquel que compra los hombres y el trabajo de estos, porque sin dinero no se podía hacer nada. Y por último tenemos el 18 Brumario de Luis Bonaparte. En esta se plantea el golpe de Estado de una forma de gobierno, que esta va a dar la pauta al sector de producción. Cómo es que Bonaparte, tomando el trono. Algunas de sus frases fueron: la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El motor de la historia es la lucha de clases. Y la religión es el opio de los pueblos. El concepto de sociedad para Marx está dividido por sociedad estamental. Lo determina como vida material, es decir, cómo nos organizamos como sociedad. No es nuestro modo de ser en cuanto a lo político, cultural, espiritual, sino es nuestra manera de cómo producir. Él dice que el sujeto produce su propia vida, porque se está refiriendo a la manera en la que tú vas a producir económicamente. ¿Cómo son las fuerzas productivas? El papel de la economía, cómo es que juega dentro del ámbito social, cómo es que centra la configuración de estructuras sociales, políticas y culturales. Y estas nos llevan a una cultura dominante.
Lo divide en clases antagónicas porque son beneficiosas para algunos aspectos, pero para otros aspectos no. Es es nuestra forma de vida, ver cómo vamos a producir los materiales derivados de la naturaleza. Durante la Revolución Industrial, la clase obrera enfrentó una serie de problemas profundos debido a la rápida industrialización y urbanización, lo que transformó la economía y la sociedad. Algunos de los principales problemas fueron la explotación laboral, las condiciones de trabajo peligrosas, la pobreza y la miseria, el desempleo y la precariedad laboral, así como la falta de derechos laborales. Algunas de las soluciones para los problemas de la clase obrera, según el socialismo de Karl Marx, fueron la abolición de la propiedad privada, así como la dictadura del proletariado, la abolición del trabajo asalariado, la reducción de la jornada laboral, la educación y acceso a servicios básicos. Todo esto permitía darle una mejor oportunidad de vida a las clases obreras y mejorar sus condiciones de trabajo. En la era del siglo XIX, Karl Marx, conocido por sus ideas revolucionarias en el ámbito político y económico, como lo vimos hace un rato, también tuvo una perspectiva única sobre la educación y su papel en la sociedad. A lo largo de su vida, Marx expresó su pensamiento sobre la importancia de la educación como una herramienta para la emancipación y transformación social. ¿Cuál era el impacto de la educación en la sociedad según Marx? Para él, la educación no era simplemente un proceso de adquisición de conocimientos, sino una poderosa fuerza que podría influir en la estructura social existente. Creía firmemente en el sistema educativo tenía el poder para liberar a las personas de cadenas impuestas por la sociedad capitalista, permitiéndoles comprender su verdadera posición y luchar por un cambio radical. Desde su perspectiva, la educación debía ser accesible para todos, independientemente de su origen social, y servir como un mecanismo para fomentar la conciencia de clases. Lo cual nos lleva a un punto importante que sería la educación como herramienta de concienciación. Marx veía la educación como un medio para despertar la conciencia de la opresión y la explotación que existían en la sociedad. Creía que a través del proceso educativo, las personas podrían comprender las injusticias inherentes al sistema capitalista y unirse en la lucha para una transformación radical. Para él, la educación no solo debía transmitir conocimientos académicos, sino también fomentar la crítica y la reflexión sobre las estructuras dominantes de ese momento que perpetuaban a la desigualdad. Gracias a esto nos llevaba a una educación liberadora. En la visión de Marx, la educación debía ser liberadora en lugar de reproductora de las normas establecidas. Abogaba por un sistema educativo que incentivara el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía de pensamiento. Creía que solo a través de la educación se podía desafiar el estatus y se podría avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Marx abogaba por una educación que empoderara a los individuos para cuestionar la realidad existente y buscar alternativas transformadoras. Lo cual nos llevaría a un motor de cambio social. Marx planteaba que la educación debía ser vista como un motor de cambio y no como una mera transmisión de información. Creía en el poder dominante y que la educación podría incitar a las masas o cuestionar la estructura de poder en ese momento. Para él, la educación no solo debía informar, sino también inspirar a la acción y la resistencia contra las injusticias. Su visión sobre la educación trascendió a lo meramente académico, abogando por una educación que causara una transformación radical en la sociedad a través de la conciencia y la movilización colectiva. Con todo esto, algunos puntos que me gustaría mencionar o que fueron fundamentales sería que la educación debe ser gratuita, accesible a todos y estar libre de la influencia de la religión y la política. Marx afirmaba que la educación debía ser laica, es decir, no debía estar vinculada a ninguna religión. La influencia de Marx en la educación contemporánea, aunque sus ideas fueron controvertidas en su época, han tenido un impacto duradero en la teoría educativa contemporánea. Su llamado a una educación crítica y liberadora ha inspirado enfoques pedagógicos a una alternativa
que busca empoderar a los estudiantes y fomentar la conciencia social, en un mundo donde la desigualdad y la injusticia siguen siendo los desafíos persistentes. Su visión sobre la educación como herramienta de cambio sigue siendo relevante y provocativa en la actualidad. Con esto concluimos nuestro recorrido por las ideas de Karl Marx, un pensador cuyo legado sigue siendo relevante hoy en día. Sus teorías sobre la lucha de clases, el capitalismo y la alineación continúan inspirando debates y movimientos sociales alrededor del mundo. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor sus conceptos y su impacto en la historia, tanto como en la educación. Gracias por acompañarnos.